Buenas noches, ¿cómo está? Estamos en Radio Concepto, FM 95.5, esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Malu Kikuchi. Si está en la zona norte, ya sabe, 102.7, en la zona oeste, 96.3, con la promesa de que para antes de fin de año se va a poder escuchar casi en todas partes. Y si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail, conmigo conceptomalu sin acento @gmail. Tenemos invitado, pero primero lo voy a saludar a Julio, que sigue muy bien de salud. No me vuelvo a preguntar cómo está. Está bien. Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Sanísimo, está sanísimo, está perfecto. Invitado, le voy a decir lo de siempre, de lujo. Me encanta hacer programas de cultura donde uno termina hablando de política inevitablemente con Julio, pero más bien como de política académica, digamos, no tanto partidaria. Don Marcelo Geoffrey, voy a decir que es abogado, sé que no le gusta, pero es abogado, es periodista, es escritor y es como ya excesivamente culto, tanto como para hacer un programa en pie de igualdad. Qué buen programa era, con Sebrelli. ¿Cómo Aguafiestas. ¿Cómo estás, Tratamos Marcelo? de ser los aguafiestas de los 2000. Sí, que buenísimo. Era realmente, sé que hay que decir buenísimo, pero suena rebuscado. Marcelo, ¿por qué no querés ser abogado si sos abogado? No, soy abogado, sí. No, lo que pasa es que he ido, yo me acuerdo cuando empecé a escribir artículos en algunos diarios, ponía abogado, después empecé a poner abogado y escritor, después abogado, escritor y periodista, después saqué el abogado y así fui haciendo No, soy abogado y está bien, he trabajado mucho tiempo con eso, he vivido de eso, pero lo que pasa es que la sensación a veces es que si vos escribís y sos médico, o sos abogado, o sos otra cosa, la gente dice, bueno, es un escritor amateur. Es claro. Un escritor amateur, y esas cosas en definitiva después se pagan, ¿no? Porque los gremios son a veces celosos y entonces dicen, no, es un infiltrado. No, es lo que llamaba, creo que era Philippe Arié, un escritor de domingo, ¿no? Sí. Sí. Escritor de domingo. Es una buena definición, evidentemente. Bueno, yo le voy a contar los libros de Marcelo. Hay uno que a mí me encanta, que es El amor sigue sin nosotros, y es una novela. Ya el título solo es un hallazgo. Tiene mucho de policial, thriller. Es una estafa. Total y absoluta. Es una estafa. No es que el libro sea una estafa, es el cuento de una estafa muy bien planificada y horriblemente terminada. Tenemos también Mancha Venenosa. A ver, Mariano Moreno. Los argentinos nos seguimos preguntando si lo envenenaron o no. Nos va a pasar con Nisman, ¿lo suicidaron o no? Yo creo que lo suicidaron. Y después están los ensayos. Me encantaría saber por qué escribo si después no entiendo lo que escribo. Es una cosa de locos. Qué horror. Economía y orden jurídico, que lo escribiste con Mario Morando, eso sobre los 90. Y después está... ¿Qué es que al surmenage de las ideas? No, a mí me va a agarrar un surmenage de no poder leerme. El surmenage de las ideas, no he leído los otros, yo me quedo con el de la estafa, que realmente vale la pena. Cuando me mandes los otros, cuento. ¿Cómo no? En este momento estás escribiendo, pero de a poquito. Sí, como dice el andaluz, hay años que uno se levanta sin ganas de trabajar. Bueno, eso te diré que es como muy argentino que recibe subsidios sin contraprestación obligada. El día pasado yo le preguntaba, adelante tuyo, a tu amigo Juan José Sebrelli, ¿cuántos pensadores él veía en este momento? Y estabas vos.
dijo, me sobran los dedos de una mano, ¿te acordás? Sí. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, si uno lo piensa en términos de personas intelectuales que tienen una obra escrita, que tengan una obra escrita, que al mismo tiempo tengan, porque el intelectual, así como Sartre en Francia, o como Raymond Aron en Francia, o qué sé yo. ¿Por qué te vas a los extremos entre un comunista y un liberal? Bueno, para de algún modo para mostrar o como ha sido qué sé yo, en Estados Unidos, unos cuantos, que tienen una cierta intervención en la política, ¿no? No hay muchos en la Argentina de este momento. A ver, Pepe Nun. Sí, encuentro. Sí, Abraham. Yo te diría que, bueno, lo que pasa es que Tomás Abraham es un personaje bastante raro. Raro, es un personaje raro, un personaje que viene en un punto del comercio, sí, porque ha tenido. Sí, es un personaje interesante. Lo que pasa es que tampoco tiene algunos libros interesantes. Yo, mira, te diría, a riesgo de ser por debajo de Sebrelli, para mí el personaje más interesante es un personaje que ha adherido en cierto punto al kirchnerismo, que es José Pablo Feynman. Porque José Pablo Feynman. José Pablo Feynman, cuando no me gusta para nada, etcétera. Dos maravillosas novelas policiales. Tiene buenas novelas, tiene algunas. Sabe de filosofía mucho más que algunos que están del otro lado. Por supuesto que no me gusta, me parece el programa de televisión que hace me parece un desastre. La decadencia del pensamiento. Fue mi amigo en otra vida. Por supuesto. Fue mi amigo en otra vida. Pero la decadencia del pensamiento. Cuando vos planteabas Francia, te faltaba agregar Malraux y Camus. Sí. Como Rebel, que vamos a los liberales. Pero como los tipos que en ese momento dirigían eran los que manejaban nuestra generación. Sí. Uno era malrosiano, sartreano, camusiano. Pasaba algo en Argelia y escribían en la tapa del diario. Exacto. Ahí había un pensamiento. Salvo Camus, que nunca se jugó por Argelia. Bueno, pero él estaba en contra. Tenía razón, además, ¿no? Sí. Pero yo lo que te voy a decir esto: Feynman fue en su momento un intelectual. El Feynman que queda hoy es un cachivache. No, por supuesto, no. Eso comparto tu opinión. Lo que pasa que las cosas que dice hoy a mí me dan vergüenza. Lo dije. Ese gordo pontificando en el canal Encuentro. No, pero por supuesto. Lo dije a riesgo de obtener esta reprimenda, pero justamente para demostrar que no hay demasiado por debajo de Sebrelli es el punto más alto para mí. Tiene por lo menos 5 o 6 obras extraordinarias. Sin lugar a dudas. ¿No? Además, es un pensador brillante. Y aparte es el único quizá que en la Argentina ha logrado lo que logró la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt lo que hizo fue ensamblar sociología y filosofía. Cuando él escribe Buenos Aires, vida cotidiana de alienación, y va descubriendo que en cada barrio hay como una sociología del personaje, y una cosa es el personaje de Barrio Parque, y otra cosa es el personaje de Parque Chas, y otra cosa... Eso es la Escuela de Frankfurt. Que es distinto, ¿no? Claro. Que define. Y conste que fue el primero, ¿no? Bueno, ese libro es del año 64, de modo tal que tiene 51 años. El asombro que nos produjo el de Imas, Los que mandan, ¿vos te acordás? Sí. Los que mandan marcó como una mirada distinta. Ahí fue el peso de la sociología, que Germani había puesto como intelectual, pero que Imas baja y le da un... Bueno, Imas era grandote de acá. José Luis de Imas. Sí, quiero rescatar de Feynman, pobre, Los últimos días de la víctima, ni El tiro del final. Hay que decirse dos una cosa, que esto sí novelas policiales. Le va a gustar a Julio, ¿no? Porque él hizo el guión de la película sobre Juan Duarte con errores gravísimos. Por ejemplo, un error gravísimo en esa película que hizo, decía que Fanny Navarro no era nadie antes de Perón, cuando Fanny Navarro era Fanny Navarro. Antes del año 45 había estado en el Colón, había actuado, cantado en el Colón y actuado en el Colón, había sido tapa de Radiolandia, creo que ya en el año 40, una cosa así. Bueno, ahí mete la pata Feynman de un modo descomunal. El problema de un tipo como Feynman es la idea de destruir a Perón como mito para instalar... A ver, yo digo siempre una cosa: uno puede tener a favor o en contra de Perón cualquier idea,
Ahora, creer que Perón era reformista y Kirchner revolucionario ya no es un error histórico, es imbecilidad del estado puro. Punto. Entonces, me parece, porque Perón fue un personaje de la historia. Kirchner va a ser una casualidad. No va a superar la vigencia que tuvo Menem. No, Menem va a tener más peso que Kirchner. Bueno, ahí me gustaría discutir con usted y con Julio, que estas cosas le gustan. Lo que yo llamaría quizá una similitud, ya no entre el peronismo de los 70 y el kirchnerismo, sino entre los 70 en sí y el kirchnerismo. Ahí me parece una similitud que es rara pero interesante. Yo creo que la mayor similitud es la desritualización. Obviamente que es, digamos, entre gente que se batía a tiros en la calle y gente que se dedicó a hacer negocios. Pero hay una similitud. Cuando los montoneros mataron a Aramburu y le hicieron ese farsesco juicio revolucionario, ellos creían que podían legislar desde cualquier lado y hacer una ley y sobre la base de esa ley matar a alguien. Cuando los militares mataban a la gente sin necesidad de hacerle juicio previo, también, por supuesto, que eludían la ley. Cuando esta gente tiene algún problema con lo que hace y consiguen un juez amigo, la justicia es extraordinaria. Cuando no consiguen un juez amigo, el juez es corrupto. Es decir, hay un proceso de desritualización en los dos casos. Es decir, se va por afuera de lo que, en definitiva, la democracia decidió que es lo justo. Porque la ley no es más que lo que la democracia decidió que es lo justo. Entonces ellos, ya sea Firmenich con Aramburu, los militares con los montoneros y el ERP, o los Kirchner con sus negocios, ellos en realidad decidieron que Aramburu era malo, que los comunistas eran malos, o los Kirchner que sus negocios son buenos, y entonces no les importa qué es lo que dice la ley. Lo que les importa es aplicar lo que ellos creen. O sea que para vos lo ritual es el Estado de Derecho. Por supuesto. Se cantaron en todos estos casos, me parece casos emblemáticos como el de Nisman, o incluso cuando lo sacaron arredrado a patadas del Banco Central, o cuando va fíjate el cursus honorum del piquetero emblemático del kirchnerismo. En el año 2004... a él tiene un problema con un militante de su grupo y no va a denunciarlo. Va y toma una comisaría, se roba un cuadro de Quinquera Martín y después logra evitar el procesamiento. Después, en el año 2008, cuando tienen un problema que se presenta a la clase media en la Plaza de Mayo, no les importa el derecho de reunión, ni les importa nada. Lo mandan a Delía a sacarlo a patadas. Y después, cuando tienen que hacer un acuerdo con Irán, no lo hace la Cancillería no, mandan a un paraoficialista a trabajar en eso. Es un proceso de desritualización. A ver, siendo una frase que es un lugar común pero que es muy expresiva. La historia se repite dos veces. En los 70 fue la tragedia, hoy es la comedia. No insultes la comedia. Es un sainete que por algo lo inventó el Río de la Plata. Para tomar el agregado que Marx con perdón de Bacareza. Que Marx le hace a Hegel en el 18 Brumario. Digamos, esa reiteración, en aquel momento iban por la vida, ahora van por la billetera. No, eso está clarísimo. Eso, segundo. Billetera Matagalán. En el tema central de aquella época, vos tenías una generación, un pedazo de la clase media que se quería imponer a la clase trabajadora y que planteaba la guerra como solución final. Guerra que no podía haber ganado nunca, digamos, si acá hicieron la teoría de los dos demonios solamente para no hacer la autocrítica. Eso es lo único que lograron. Y en eso Feynman es un payaso, podrá haber leído toda la filosofía del mundo, pero decir pavada la sigue diciendo, porque uno puede leer todo y seguir diciendo estupideces. La teoría de los dos demonios es una gran gansada, punto. Fue un invento de Sábato. Sí, pero el que más la desarrolla es Feynman. Claro, pero la agarró de Sábato. El problema que se murió sin saber que le habían sacado su prólogo al ahora, más, ¿no? En los 70, los Monto
ingresan a la historia con la violencia. Acá son convocados a la historia por Néstor Kirchner para defender sus negocios, o negociados si querés. Néstor arma la tragamoneda y la obra pública, y le tira un hueso a los derechos humanos y a los filósofos de carta abierta, y ese hueso hace que ellos digan: si nos incorporan y nos respetan a nosotros, debe haber llegado el socialismo. Porque ¿qué es el socialismo? El que le tira un hueso al Feynman. Bueno, ¿O te no? digo que el hueso tiene bastante carne porque... Pero no importa eso, porque no importa cuánto se lleven. Bastante. Lo que importa es que una agrupación de pensadores es la negación de la rebeldía de un pensador. Sí, eso desde luego. Es el intelectual orgánico. El intelectual orgánico. Sindicado. Yo esto se lo pregunté a González una vez, en televisión, se lo preguntamos, estábamos con Sebrelli, y él decía, bueno, pero en realidad estando un poco de costado, uno como que yo puedo eludir cierta... Ahora, curiosamente, curiosa elusión, porque termina apoyando a Scioli después de... O sea que en realidad primero no era tan... Primero era un monstruo y ahora sirve... Sí, al apoyar a Scioli me parece que Carta Abierta termina mostrando su organicidad absoluta. No está sacando ahora... No cartas, no produce, no genera. Creo que sacó una, la última, apoyando a Scioli. No, sí, sacó una apoyando a Scioli. Vio la luz. Sí. Creo que es la carta 22 o 20 y pico. ¿Y qué dice? Que hay un pensamiento revolucionario en Scioli. Bueno, vos sabés que a mí me resulta difícil leerlo y necesito traductor y no tenía ese día. Sí. Pero de todos modos, bueno, nos equivocamos con Scioli. Hay una nota del otro día en Perfil muy buena de Jorgito Sigal, ¿no? Que recordaba la frase de Regis Debré, que cuando decía, tuvimos que pasar por el comunismo para poder vivir en Estados Unidos. Y decía, Carta Abierta la ha reinventado. Tuvimos que pasar por la revolución para terminar en Scioli. Bueno, Jorge Sigal, yo siempre reivindico su libro El día que maté a mi padre, que es una joyita, ¿no? Es un hombre que piensa en serio, libre. Pero este amontonamiento de pseudo intelectual. Pero están sindicalizados, ¿no entendés que tienen un sindicato de pensadores? Y pagan la cuota mensual. Ahora, es una lástima lo de Horacio González, porque en otras cosas, yo quiero ser lo más justo posible. Por ejemplo, en materia de edición de libros, ha trabajado muy bien en la biblioteca. No así en bibliotecología, o sea, por ahí en los archivos de la biblioteca, etcétera. Ahora, en la edición de libros, por ejemplo, todas las revistas canónicas de los 60 y de los 70, las ha reeditado todas, sin desde Contorno hasta las más pero además es una buena persona. Ahora, es una buena persona. Ahora, lo de meter Carta Abierta dentro de la biblioteca es realmente vergonzoso. Y yo se lo he dicho a él, y bueno, él da explicaciones así. Es un personaje raro, ¿no? Forma parte de un gobierno, porque forma parte de un gobierno que se maneja con decretos de necesidad y urgencia. Que a mí me cuesta, fueron mis amigos de venir a cenar a casa seguido, Horacio González, José Pablo Feynman. O sea que como decía Perón, los conocí naranjos. Ninguno de ellos fue un revolucionario, ni Horacio ni Feynman. Ninguno de ellos fueron perseguidos, salvo algunos por la suegra para que trabaje, pero no tuvieron más persecuciones ni más compromisos. Pero me resulta como triste esto de en los 70 se comían los chicos crudos y hoy se hacen los distraídos por cualquier cosa. Vos sabés que cuando en ese programa que yo lo tuve a Horacio, la televisión, fue justo un día muy, muy especial para él, porque fue justo cuando estaban tratando de sacar a Vargas Llosa de la inauguración de la Feria del Libro, y justo en medio de la grabación del programa lo llamó Cristina para retarlo, entonces estaba muy nervioso él, ¿no? Por ese asunto. Y en un momento del programa reconoce que la idea era realmente demencial. Sí. Y entonces en un momento del programa él fue informante, o bueno, hizo historia oral con Anguita y Caparrós para el libro La Voluntad. Y él le dio información que después, claramente en el libro no dice quién se la dio, pero bueno, surge quién se la dio. Entonces le pregunté, ¿vos manejabas, Horacio, una unidad básica en tal lugar, creo que de Paternal, etcétera, en tal mes, de tal año? Sí, me dice. Bueno, y
¿Videgain te mandaba cosas a vos ahí? Entró a dudar porque ya vio para dónde venía la cosa. Y entonces me dice, sí. Le digo, y mandaba autos, que quedaban los autos ahí con adentro las del armas garage. adentro. Sí, pero yo no... Bueno, le digo, y con esa humanidad digo, era gobierno Videgain. Claro, y un día antes de que lo mataran a Rucci fueron a buscar lo que había en los baúles de esos autos de la unidad básica donde vos estabas. Entonces se puso muy nervioso en ese momento Horacio. Lo cuenta Regato en la Operación Traviata. Y me dice, mira compañero, el que quería hacer política en los 70 tenía que ver pasar armas. Y después cuando terminó el programa, esto es casi una infidencia, pero cuando terminó el programa, me dijo, ¿vos tenés algún problema personal conmigo? ¿Me querés joder por algo? Digo, no, pero insisto, es la tarea del eso periodismo. Es un delito de lesa humanidad, en la muerte de Rucci. Ahí venían armas. Si había un Estado involucrado, que sería el Estado de la provincia de Buenos Aires. Venían armas de la gobernación, desde La Plata, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Yo fui hasta citado por la justicia para hablar de esto, así que ya me callo. Fui, declaré. Siempre pensé, y se lo dije a Reato, que terminar llevando a 2 presos no cambiaba nada, ¿no? Pero lo que hubiera cambiado hubiera sido una autocrítica. Pero el concepto sí hubiera cambiado, que la lesa humanidad es de un lado, del otro lado no, dejémonos de jorobar la paciencia. Cuando vino Todorov, ¿no? Vio la lista de los caídos y dijo... En la ESMA. O sea, si no están los dos bandos, no hay justicia. Claro, sí. Cuando uno ve, por ejemplo, en los países del... lo que era detrás de la cortina, ¿no? Los museos del Holocausto que hay, son museos que critican al nazismo y también al comunismo. Están las dos cosas, ¿no? Sí, es una crítica sin beneficio de inventarios. Es que no podés ver con un solo ojo. Y además, si no juntamos todas las memorias, que la tuya es distinta de la mía y distinta de la de Julio, distinta de la de Daniel, ¿cómo hacemos una historia? La historia se hace con las memorias colectivas, pero no puedo tener una sola memoria de un hecho, porque en este momento nosotros estamos los 4 sentados a la misma mesa, en el mismo lugar, al mismo tiempo, y estamos viendo cosas distintas y los 4 vamos a decir la verdad. Yo quiero, entonces no quiero es tan simple esto como eso. Como hecho concreto, ¿no? El kirchnerismo tiene que elegir a Scioli. Para elegir a Scioli... Le ha costado un censo. Retrocede. Pero el kirchnerismo como fanatismo se podía instalar desde la palabra de Cristina. Ahora, el autoritarismo de Cristina no podía dar un heredero. Lo tenía que poner escondido, como Zanini o Sabatella, lo ponen atrás. El Scioli que viene empieza ya el tembladeral. Porque hoy cuando esta abuela dice, hace unos días, que Scioli es un interregno, hasta que vuelva Cristina. Esta señora olvida que cuando suba Scioli, los gobernadores y los muchachos del viejo peronismo van a hacer del kirchnerismo una papilla parecida a la que hizo el kirchnerismo del dualdismo y del menemismo. Esto lo firmo, lo reafirmo y... Siempre y cuando Scioli no sea Tancredo Neves. No puede ser Tancredo Neves, porque en la Argentina eso ya está. El poder lo tiene el que lo firma. Y lo han lastimado tanto a él, lo han lastimado tanto, que me parece que lo que viene es una vuelta de tuerca contra el kirchnerismo. Usted no dice nada, Marcelo. ¿Usted qué piensa? ¿No piensa? No sé. Bueno, lo que pasa es, creo que sí, que es así. De cualquier manera, creo que sí va a haber como un hiato en el sentido de que han dejado la situación, el campo tan minado, la situación tan desastrosa, horrible, que probablemente cualquiera de los 3 candidatos, o 2, podríamos decir, que llegara al poder, va a pasar por una especie de purgatorio horrible, ¿no? Aparte, esta idea de... Perdóname, el purgatorio lo vamos a pasar todos. Sí, lo vamos a pasar todos. Los argentinos y encima también, con esta cuestión que muchas veces que los que tienen que hacer los ajustes, como el pobre Celestino Rodrigo, después se comen el... Bueno, Celestino Rodrigo de pobre no tenía nada, era un buen hijo de puta. Déjalo ahí. Pero no le quedó más remedio. Después, un día queremos discutir ese. Ese era un
miserable. No, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, la cárcel, en definitiva, Rodrigo. no sé si Bert Helbach no tenía más culpa que Rodrigo, ¿no? Pero el problema es otro, porque vos estás planteando la muerte de Perón es la culpa. Una política con un poder político absoluto, que era el de Perón, muerto el del poder, lo que viene es la caída. Yo estuve con Celestino y conocí a Helbach. Celestino era un enfermo mental, pero no es ese el debate. Me parece que el debate de fondo acá es: Brasil vive una crisis y esa crisis nos toca a nosotros, punto. Lo que está viviendo hoy Dilma viene para acá, ¿o no? Bueno, Brasil ha devaluado ya igual que en el año 99, o sea que está en 4 pesos el real. ¿no? Sí, de manera tal que con el real a 4 pesos, en las circunstancias actuales del mundo, la soja bajando, no, evidentemente... No los paro porque tenemos que ir a publicidad y ahí seguimos hablando de economía. Espérenos. Bueno, le cuento, si está escuchando sirenas, probablemente nos vienen a buscar dentro de un ratito, es porque estamos grabando en mi casa y se escuchan los ruidos de la calle. ¿Estarán buscando a quién? ¿Vos querías chusearlo? No, digo, por lo menos yo creo que quizá el kirchnerismo no ha podido ser más autoritario porque esta época no lo permite. Son épocas de internet, son épocas... Sí. El primer peronismo, que yo creo que Julio defiende, el peronismo canónico del 46 al 55, yo no sé si él defiende fue quizá el más peronismo. autoritario que Cristina. Él defiende pero a Perón. tuvo una cosa que yo la reconozco, que fue creo que infinitamente superior a esto. Cuando uno ve las casitas de Ciudad Evita, ¿no? Esas casitas californianas, cuando uno ve el progreso de los obreros peronistas, el obrero peronista, Perón lo incluyó en la sociedad. Eso que me parece que ha sido una cosa. Ahora el obrero peronista se transformó en el subsidiado kirchnerista, excluido de la sociedad, vago kirchnerista. ¿no? Claro, es decir que el gobierno produce su propia elección con ese tercio de la población sumergida. Ahora, el autoritarismo me parece que fue quizá más grave en aquella época que en esta, hoy aunque... no da para leer, pero claro. Vamos por parte en esto. Salen a defender esto que vos decís del peronismo, Joaquín Morales Solá y Luis Alberto Romero. Los dos dicen, aquello era con justicia social, claro. Esto con subsidio. Pero eso fue una revolución social que yo personalmente detesto, porque estuvo hecha a las patadas y a las trompadas, y probablemente, como dice Sanguinetti, la hicimos a mediados de siglo cuando había que haberla hecho a principios de siglo. Pero había cosas absolutamente chiquitas, pero que realmente hacen a la vida diaria. Ahora, en los cuartos de las mucamas no había ventana. Perón obligó que hubiera ventana. Era otra etapa de la historia, era una reivindicación de un sector. Acá no hay clase. Acá, quien lo hace no es la expresión de los obreros. Es decir, yo siempre planteo que en la Argentina hay 2 clases, la conservadora y la popular. La clase media es más que nada un pasillo, donde están los ricos que dan en quiebra y los pobres que sacan el poder. Quiero decir, como conciencia, la clase media, que en un momento tuvo una vitalidad enorme, termina achicándose y reduciéndose con el radicalismo. Por eso vos tenés que los conservadores siempre odiaron a los radicales y los radicales a los conservadores. Los conservadores se llevaban mejor con los peronistas. Siempre los extremos se tocan. Ahora, el abrazo Perón-Balbín fue un hecho de un final de ciclo, que es como vos decís, cayó el muro de Berlín. No hay de los dos lados 10 idiotas que dicen, mirá, me quedó esta cicatriz. Hicieron una Alemania juntos. El muro quedó como una marca. Acá, estos que están ahora son los tipos que toman los 70 como disfraz, pero son solo la tragamoneda y la obra pública. No son más que eso. Pero ni siquiera la obra pública a la vista, sino la obra pública que se roba. Y además mal hecha. Se rompen los diques, se rompen las rutas, se caen los techos de los hospitales. O sea, además mal hecha la obra pública. Es lo más cercano a Venezuela
que es lo más decadente de América. Sabes que a mí no me gusta nunca la idea de las identidades nacionales, ¿no? Porque yo siempre creo que el hombre siempre puede modificar sus propios fracasos y puede... Hay pruebas de países que han fracasado durante mucho tiempo y de pronto han salido. Pero me parece que la Argentina, el problema que tiene para tratar de sintetizarlo desde un punto de vista mitológico, podríamos decir, o mítico, es que tomó lo peor del Facundo y lo peor del Martín Fierro. Si vos ¿Leíste el artículo? ¿Leíste el artículo? ¿Cuál? Un artículo, creo que fue en Clarín, hará unos días, haciendo... que la Argentina está dividida entre el Facundo y bueno, el eso lo dijo Fierro. Borges en el año 74. No, obviamente. En el año 74 Borges había dicho, eso, si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar del Martín Fierro, pero yo creo que Borges se equivocaba, estaba muy asustado en el año 74 por la vuelta de Perón y porque aparecía justamente un movimiento guerrillero que se llamaba casualmente Montoneros, ¿no? Y él estaba asustado por esa idea de la barbarie que él creía. Pero yo creo que estaba equivocado en el sentido de que el Facundo, sin duda que es un libro iluminista y liberal, podríamos decir, pero nos quiere llevar al paraíso a bastonazos, porque divide a la sociedad. Eso lo toma la Argentina, la división de la sociedad la toma del Facundo, quizá. Y ojo que en el Martín Fierro... Ya venía de la época de Rosas. Venía de la época de la Rosas, levanta Sarmiento, por supuesto, viene de la época de Ahora, Rosas. el Martín Fierro en realidad es un libro que, bien leído, es un libro pacificador, porque fíjate vos que cuando matan al... en esa puja que Martín Fierro mata al negro, al moreno, después en la vuelta, ¿cómo se resuelve? Con una payada. Sí. No, no es más el propio Borges, cuando resignifica eso en el cuento del fin, lo hace con una venganza. De Lucich, como copia de Lucich, lo toma al principio. Bueno, ahora, lo que sí toma la Argentina del Martín Fierro es la ilegalidad. Porque el sargento Cruz y los consejos del viejo Vizcacha, y los consejos del viejo Vizcacha, la arriba. Cosa del pobrismo, ¿no? Sí. Porque se va eso lo toma es decir, toma no el iluminismo y el liberalismo del Facundo y la idea pacificadora del Martín Fierro, sino al revés. Y ahora, eso me parece que atraviesa la historia argentina. Pero hay algo que no marcamos. Todo eso llega a un momento donde la inmigración hace que entre 20 y 30 años de 4 hombres, 3 sean extranjeros. El corte en la historia es brutal. Pero Julio, porque está mal pensado. Estados Unidos le hubiera pasado lo mismo, pero no permitían la entrada de más de un 20% de inmigrantes anual. Nosotros, como siempre, a lo bestia, abrimos las puertas y que vengan. Pero el hecho es ese, que se murieron de un susto los criollos que estaban. De la inmigración altera la identidad. Sí. Segundo elemento importante, en esa inmigración vos no tenés cultura dominante. Nosotros no tenemos, no es como te dicen Australia y Nueva Zelanda, donde tenés lo sajón que se impone e incorpora. Acá no hay cultura dominante. Acá lo hispano se fue disolviendo, está lo italiano, lo alemán, lo judío, la mezcla de todo eso. Cuando vos mezclas cultura, mezclas identidades. Sí, porque somos el país con más psicoanálisis del mundo, porque buscamos en el diván la identidad que no nos dio la cultura. Entonces, lo que vos planteás, y es válido hasta ahí, porque después todo el cocoliche que viene y se mezcla, ni sabía dónde estaba. Digo, hay hasta una confrontación con lo italiano. La ópera ocupaba un lugar importante y hay un momento que rompemos con lo italiano porque nos parece que es atrasado. Entonces Pellegrini va a decir, somos un país con cultura francesa y economía inglesa. Entonces, te decían que era... Pellegrini que era italiano, de origen, claro, de la Saboya. Claro, pero por lo menos el padre, no él. Sí, pero la negación. Nosotros terminamos en una situación en la cual ser tano era ser berreta, ser gallego era ser berreta. Lo que pasa es, Julio, que me parece que... ser cabecita negra era ser berreta. O sea, que tu identidad estaba devaluada. Lo que pasa, Julio, que me parece que lo que en el Martín Fierro José Hernández lo aplica para la idea del gaucho, que era el indio, digamos, lo descartaban porque era el salvaje, ¿no?
en José Hernández quieren incorporar al gaucho. Eso después se puede aplicar al inmigrante. Claro. Es decir, ¿qué es lo que hace Perón en definitiva? Cuando incorpora a toda esa Camiseta masa negra e inmigrante. Claro. Ahora, esa incorporación se cierra con el abrazo Perón-Balbín. Y de ahí en más, hay que ir a otra cosa. Por eso todo este reverdecer de discutir al Perón del 72, del 50, toda pelotudez. Porque es como si vos vas a Europa, te pones a discutir qué daño le hicieron los alemanes a los franceses y los franceses a los alemanes. Te van a decir, idiotas, ya hay mercado común. Digamos, la historia esa fue cerrada. Algunos piensan para acá y otros para allá. Pero el futuro ya eso lo clausuró. Bueno, pero lo que no entienden es que en el mundo entero los seres humanos tienen los ojos en la frente para mirar adelante y no en la nuca. Nosotros los tenemos en la nuca. Seguimos preguntándonos, ¿lo envenenaron o no a Mariano Moreno? Nos peleamos ahí por Rivadavia. Por ejemplo, una cosa interesante, discutimos ¿no? a ¿Qué Sarmiento? hacer ahora con los crímenes con las estafas, con las defraudaciones, con todo esto que ha pasado durante el kirchnerismo? ¿Juzgarlos o eso también sería tener los ojos en la nuca? No, eso es justicia. Eso es hacer justicia. Los argentinos que van a España a plantearle que revisen el franquismo y los gallegos los miran y dicen, este idiota quiere volverme loco, ¿o no? Bueno, digo, le fuimos a enseñar. Tienen algunos jueces, los españoles también. Me refiero a Garzón. Mandan para acá. Lo mandan para acá. Que no les sirven, lo tiran para nosotros. Bueno, nosotros le pagamos, y además es asesor en el Congreso. Pero resulta muy simpático a la señora, ¿no? Demasiado. Pero. Para no envenenarme, digo. Pero, en serio, estamos como en una situación en la cual hay un momento que la sociedad hace síntesis. Para mí, estamos a punto de hacerlo. Hay un tema. Los tres candidatos no nos alcanzan. A nosotros, ninguno de nosotros está enamorado de un candidato. Los ¿o tres no? Sumados no me dan uno. Ahora, si uno de los son los tres de origen italiano, ¿no? ¿Cómo es? Macri sí. Sí, Scioli también. Scioli también. Y Massa también. Y Massa. Sí, no lo había pensado. Mirá qué detalle. Sí. Pero fíjate que disculpame que haga una digresión. Un libro que tanto le ha gustado, porque no lo entienden, al kirchnerismo es El Eternauta, ¿no? Y en El Eternauta, cuando vos te fijás que están encerrados en la casita esa de Vicente López, son todos de origen distinto. Uno es español, otro es italiano, otro es judío y el otro es, creo que, turco o una cosa así. Y eso lo hace deliberadamente Oesterheld, porque cuando tienen... nos faltan los españoles. En esa reunión faltan los españoles. Y después, cuando están sin los españoles, que sería el obrero, el Acuña, cuando están sin los españoles, lo único que piensan es en refugiarse. Cuando se juntan con el militar y el obrero, que son españoles, que es el obrero peronista y el gendarme raso peronista, ahí piensan en combatir al enemigo, que es la nevada mortal. Y esa es la síntesis que hacía Oesterheld, que en el fondo era la síntesis que él hacía como amigo de Roberto Alemann, que era en aquella época y jugaba al tenis con él para defender al frondicismo, que era movimiento de integración, ¿no? Ahora, esa conciencia de integración cae después en esta demencia kirchnerista de enamorarse de la fractura. Pero el kirchnerismo toma la división para defender las denuncias de corrupción. Desde ahí se origina, no es una concepción ideológica, es una defensa jurídica. Yo tengo la tragamoneda y la obra pública, acá tenés la izquierda que te va a explicar para qué sirven. Punto. ¿No hay un poco más de un tipo que llega al poder con exactamente el 21,7%, no el 22%, el 21,7%, y tiene que construir poder? Ayudado por Mañeto y el Grupo Clarín, obviamente la Corpo, si no, no lo hubiera podido hacer, que descubre con mucha viveza, porque salvando las distancias, es el presidente más astuto después de Roca que hemos tenido, era astuto. Encontró el nicho de los derechos humanos, que siempre se los había pasado por las tumbas etruscas. No, nunca le dio importancia. Nunca recibió una madre. Esta cosa de la grieta en la Clau está
perfectamente ideologizada, te pero diría. Porque también es un discípulo de Carl Schmitt, con la diferencia de que Carl Schmitt lo explica claramente y Laclau es tan confuso como Foster o González. Sí, ahí el otro día yo escribí un articulito en La Nación sobre Fanny Navarro, y yo puse eso y me llamó Tito Palermo para decirme que yo estaba equivocado, que Carl Schmitt no decía eso. Después se lo pregunté a Sebrelli y Sebrelli me dice, no, para mí sí, Carl Schmitt lo dice, que también hay que dividir la sociedad. Pero bueno, ahí se ve que hay una discusión Tito entre Palermo especialistas. Es un personaje brillante y que merece el mayor de los respetos, ¿no? Sí. Todo amerita una discusión, y tiene aristas. Ese grupo son los intelectuales en serio, el club político. Claro, sí. Ahora, en Laclau no hay duda. En Laclau no hay duda. En lo que dice es, vos si sos político, lo que tenés que hacer es, en La razón populista, ¿no? El libro un poco canónico de Laclau, dice, vos tenés que buscar demandas insatisfechas. Me lo leí entero. Las enhebrás y te transformás en el emergente de todos los que tienen esa demanda insatisfecha. Y a todos los que quedaron afuera, a las demandas que quedaron afuera, las ponés del otro lado y no le das nada. La idea... antes ir a declarar la guerra al país vecino. Pero si vos tomás el triunfo del Papa en la humanidad, Bismarck, ¿no? Un Papa argentino que es quizá el personaje más importante de hoy, vos lo tomás y es la contracara de eso, ¿o no? Bueno, puede ser. En eso puede ser. Ahora, yo tengo también mis dudas. Yo sé que a ustedes les gusta el Papa, ¿no? Vos sabés que sí, no. Pero porque, por ejemplo, vamos a tratar de analizar, si tenemos tiempo, analizar la frase esta del otro día, hay que ayudar a la gente y no a las ideas. Que claro, era un palazo, dicho en la Plaza de la Revolución, era un palazo para... ¿Cuánto argentino, no? Con la cosa del Che atrás. Claro, el Che Guevara, sí. Ahora, es también una crítica al liberalismo. No, al ideologismo. Porque en definitiva, si hay algo poco, y bueno, pero al ideologismo. Pero el liberalismo en definitiva, porque si vos agarrás Marcelo, un sacerdote no puede ser liberal. Bueno, eso está bien. Lo que pasa que es una construcción disciplinada. Lo que pasa que veámoslo desde lo racional, veámoslo desde lo racional. Si nosotros nos limitamos a ayudar al ser humano concreto, eso es la limosna. Es la dádiva. Está saliendo para cualquier costado. No, porque le puedo enseñar a pescar y no regalarle pescado. A ver, ¿qué está planteando? Que el siglo de las ideologías no obligaba a la conducta individual. Quiere decir, yo soy de izquierda, se cae un tipo como yo, la izquierda de la Revolución Universal, en mi vida privada hago cualquier cosa. Lo que plantea el Santo Padre es, primero está la conducta individual y luego la justificación ideológica. Y eso está clarito. O sea, ser buena persona es anterior a ser revolucionario. No, estoy de acuerdo con eso. Critiqué el otro día cuando apareció ese rompecabezas que hizo Cristina, en donde aparecía comunidad, Estado y familia. Claro. Lo critiqué porque decía falta el individuo. Claro. Eso es clarísimo. El individuo es lo central en toda sociedad. Sin individuo no hay nada de lo demás. Desde ese punto de vista estoy plenamente de acuerdo. Ahora, lo que digo es, muchas veces organizar estratégicamente una economía exige no ayudar al individuo de modo inmediato. No es así. Estamos hablando de otra cosa. Yo no he hablado con el Papa esto. ¿Qué dice él? Mi conducta es más importante que lo que yo digo que pienso. Bueno, está bien, eso está bien. Sí. Entonces, o sea, pone la moral, digamos, individual, pero kantiana, no podríamos decir. La conducta, el hecho. Bueno, pero eso es casi un deber ser, ¿no? Claro, está lleno de tipos kantiano, que dicen, amo a los pobres, y después ven un pobre y le patean la cabeza. Claro, pero si eso fuera estrictamente así, entonces vos sería la ética cristiana, y por arriba de la ética cristiana se puede organizar de cualquier modo, se puede organizar desde el comunismo, desde el liberalismo. Lo que está diciendo es otra cosa. Entonces no sería una crítica al comunismo. No, está criticando la ideología como justificación de la inconducta. La ideología que lleva a que maten a Trotsky, esa ideología, en rigor, no se no permite la degradación de la persona. Acá la ideología terminó, primero que
el siglo de las internacionales terminó el siglo de las naciones. Esto para mí es marcado. Pero la ideología, los tipos te dicen yo soy revolucionario, y en tu vida ¿qué haces? Sos un egoísta. Y ese egoísmo no se explica desde la ideología. Entonces el que dice yo soy pobre, juego de pobre, soy austero, no cuento la austeridad, no describo la ideología de los humildes, me convierto en uno de ellos. Y claro, esto le corresponde a la fe. Eso que le corresponde a la fe lo asume como fe y se lo muestra a la ideología. De todos modos, la gente lo que entendió es un palo al comunismo, Lo que pasa es que porque en nombre de la ideología yo meto gente en la cárcel, la torturo, la mato, etcétera, en nombre de, o sea, esa cosa demencial de que la masa, que yo no sé exactamente qué es decir, yo, doña Rosa, doña Juana, cierto, don José, forman la masa desde doña Rosa, doña Juana. Lo que pasa que yo, claro, lo que pasa que yo lo que trataba de hacer era el castellano para empezar, lo que trataba de hacer era poner patas para arriba, no sé, la cosa, y digo, despojemos la cuestión de que estuviera en la Plaza de la Revolución y estuviera criticando al comunismo. Saquemos eso. ¿Va a ser lo mismo en Naciones Unidas o en el Congreso de los Estados Unidos? Y dejemos por un momento entre paréntesis lo que dice Julio, que es muy pertinente. Por arriba está la moral, y después de la moral individual, que yo soy bueno o malo, esos planteos que hacía Sartre. Él es mucho más liberal de lo que soy cree. Bueno o malo con el interlocutor que tengo al lado. Ahora, el liberalismo muchas veces te exige decir, bueno, mientras el capital se acumula, yo no lo puedo repartir porque necesito. Entonces ahí, digamos, parecería que está traicionando esa cosa de la ayuda individual. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ahora yo no entiendo. ¿Está a favor el Papa o está en contra de que el capital se acumule primero y después se reparta? Está en contra del capital. Empecemos por ahí. Entonces eso estaría mal. Es ahí donde yo me enojo con el Papa. Y digo, ¿por qué tiene que hablar del capital? No está hablando de dogma de fe, pero tiene más peso que Juan Pérez cuando lo dice. Vamos, porque ahí hay otro temita importante. Yo estoy absolutamente a favor de la iniciativa privada, pero el enemigo de la iniciativa privada es la concentración, no solo el estatismo. Los monopolios. Pero perdón, entonces, hay leyes antimonopólicas en países racionales. Bueno, Roosevelt puso su en países como nosotros, digamos, hoy tenés en el problema de la humanidad entre el estatismo y los monopolios, el individuo se va volviendo insecto. En la Argentina tenés 10 empresas y un Estado. En el medio que da, casi no hay de qué sobrevivir. Las empresas viven del Estado. Y las empresas viven del Estado. Entonces son 4 idiotas que pagamos impuestos, que el día que no podamos pagar impuestos, todo eso se cae. Me parece que lo que él plantea no es la crítica al liberalismo. Yo esto lo hablé con él, pero largamente. No es al liberalismo, es al capitalismo. La iniciativa privada es imprescindible. Yo digo, el tipo que tiene un taxi es un clase media digna. Si viene una empresa y compra todos los taxis, no hace una inversión, destruye 40.000 personas. El límite está, si la necesidad del petróleo hace la gran... ¿Vos sabés que no estoy del todo seguro? Mira, te pongo el ejemplo de Buenos Aires y de Nueva York. En Nueva York, lo que se llama el medallion, ¿no? Que es la patente de los taxis, cuesta aproximadamente en este momento creo que $800.000, $1 millón. En Buenos Aires una patente de taxi sale, si mal no recuerdo, más o menos en este momento $20.000. Sí, 20, sí. Con lo cual, más o menos, el cuentapropista, existen millones de taxistas que se debaten acá todos los días, que el auto se choca, que tienen que pagar el seguro, que se le amortiza y le queda roto, que no saben qué hacer con el, que se le rompe el coso del gas, y viven en lugares hacinados, viven mal y tienen su propio taxi. En Estados Unidos, estás hablando del peón y no del dueño. El que tiene el propio taxi no vive como vos lo decís. Bueno, es que el drama acá es que se alquila el taxi por una fortuna diaria. Ese es el que describís, no el dueño del taxi. Es que el tipo acá en Buenos Aires, que tiene 2 o 3 taxis, explota al peón mucho más que la empresa del medallion en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, cuando vos vas ahí a Nueva York y ves a todos esos inmigrantes que manejan taxis, que son en general los pakistaníes, pakistaníes, indios, etcétera, y después le averiguás y los tipos logran recaudar más o menos $5.000 al mes, y con $5.000 al mes viven bastante bien. Allá sí, acá no. Allá sí, y acá no. Pero eso es por el nivel. Yo lo que voy es a esto. Cada supermercado destruye
decenas o centenares de comercios. Vos vas a París, vas a Roma, los tipos tienen el comercio chico totalmente respetado y protegido. Y ese Estado se está cayendo en pedazos, Julio. No es mentira. El Estado de bienestar. Lo dijo Cristina. Eso lo dijo Cristina. No coincido con Cristina ni con Malu Kikuchi. El Estado de bienestar está trayendo mucho malestar a Europa. La dispersión del capital tiene más lógica que la concentración. No demos más vueltas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que romper los monopolios, sí. Pero tiene que haber una ley antimonopolio. Yo, digamos, he estado, digamos, en momentos en que he estado en directorios de empresas y qué sé yo, y era una lucha pelear porque el supermercado te cobra la punta de la góndola para exhibirte el producto. Sí. Ahora, dicho eso, también hay que decir que el tipo en el supermercado con 5 cajeras maximiza mucho más el beneficio que el almacenero que tiene que tener un tipo para cobrar, sino que te lo cobra más barato. El producto es más barato. ¿Qué haces con la gente? Porque cuando yo vengo en la ruta y entro a un autoservicio, en la esquina le tengo que dar 20 pesos a un tipo que es el mozo que me sacaron. Me hicieron un autoservicio unido a un país donde no había trabajadores y me lo trasladan acá donde la gente sobra. Entonces yo decido cómo organizo la sociedad. El autoservicio en Argentina no sirve para nada. Vos tenés hoy que el gallego de la esquina que tenía un bar, hoy es cadena. Estamos llenos cadena de bares, cadena de kiosco, cadena de farmacia, cadena. Las cadenas van matando a la clase media. Y esas cadenas van destruyendo la estructura de la sociedad. No es chiste. Si al mismo tiempo tenés una política económica donde te decía Moreno, que espero no vuelva, para que los argentinos coman carne barata, no se exporta carne. Mientras Mujica decía, yorugas, dejen de comer carne porque hay que exportar. Que un ejemplo, un contraejemplo de lo que vos decís sería Grecia, porque Grecia es un lugar donde prácticamente no hay concentración y donde hay muchos negocios pequeños. Entonces el negocio pequeño lo que te produce muchas veces es en general la doble contabilidad, porque son negocios familiares en donde es todo en negro. Yo conté la otra vez en un articulito en Perfil que fue una pequeña anécdota, Grecia ¿no? No produce para vivir. Bueno, tiene, sí, por supuesto, hablando de la tiene distribución, sí, uno que produce y otro que no produce. Está bien, tiene poco porque tiene no turismo, un poquito de aceite de oliva, pero vos ves aceite de oliva, aceitunas, queso de cabra y si está sobre la costa pescado. Y Kazanzaki, pero digo, ahora tienen a Cipras. Yo contaba una pequeña anécdota, la otra vez estaba en la isla de Naxos, creo, sí, este año, estaba en la isla de Naxos, entonces voy y le compro un pantalón, ¿no? en un negocio, y el tipo me dice, cómprese un talle más grande. Porque todos mis clientes al año siguiente vienen y ya necesitan un traje más grande. En el fondo lo que el tipo me estaba diciendo es, los burgueses engordan. Pero más allá de eso, entonces cuando termino le compro el voy a pagarle, por supuesto que no me da factura, porque nadie da factura en Grecia, no se usa tarjeta de crédito, porque como son todos negocios pequeños, los tipos tienen que no pagar los impuestos, entonces no hay tarjeta de crédito prácticamente. Entonces yo le dije, bueno, el año que viene le voy a pedir un talle más y probablemente usted me acepte dracmas. Se miraron horrorizados, porque al mismo tiempo que no quieren salirse del mercado común, pero la mujer, porque era él y la señora que estaba ahí en el no quieren salirse, pero votaron salir. Bueno, Cipras les hizo pan y pipa con eso. Miró horrorizado, los dos se miraron horrorizados, porque claro, es como cambiarse de casa e irse una más chiquita. Pero la mujer dijo, a lo mejor estaríamos mejor. Y nos están echando. Es malísimo Daniel Villarroel, nos echa todo el tiempo. Marcelo Giuffre, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, espero que se hayan divertido. No, siempre con vos. Mirá, eso está asegurado. Si se divierten los oyentes es mucho más importante que nos eso sería divertamos portentoso. Nosotros. Julio, gracias. Gracias. Y ya sabe, esto ha sido La Dama y el Bárbaro, se repite el domingo. No, el domingo no, ¿qué estoy diciendo? Estoy cada día más tonta. El sábado de 13 a 14 y después lo subimos a Vimeo y le pongo ahí el número del Vimeo para que nos pueda ver si tiene ganas. Si quiere hablar con Julio,
conceptojulio@gmail, conmigo. No confundir con Hablen con Julio, ¿no? No, qué buen libro de Olivera y Cabot, entre paréntesis. Conceptomalú@gmail.com. Muchísimas gracias, buenas noches, chao.